Hola, bienvenidos a esta su casa, Alzando la Verdad. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy, seis personas nos encontramos aquí reunidas con el propósito de recordar y honrar a aquellos que perdieron la vida un 2 de octubre de 1968. Esto desde un punto de vista reflexivo y desde el diálogo, en donde cada uno exponga sus ideas y de igual forma se retroalimenten entre sí. Bien, a continuación introduciré a nuestros participantes. Tengo el gusto de presentar a Eduardo Rivera Cabezas, a quien tuve el gusto de conocer en la Escuela de Formación por la Paz y Democracia. Tiene 19 años y actualmente estudia la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en múltiples talleres relacionados con el área jurídica y forma parte de manera permanente de la Sociedad Estudiantil ALMA, lo que le ha permitido fortalecer su formación académica y su compromiso con la comunidad universitaria. Compañero, buenas tardes. ¿Quisieras decir unas palabras? Buenas tardes, compañero. Primero, muchas gracias por la invitación, es un gusto. También un gusto conocerlos a todas, todos, todes. Y bueno, nada más que decir que es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Ok, continuando, también es un honor presentar al maestro Osvaldo Castañeda Martínez, licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Penales, con especialidad en Derechos Humanos, Prevención del Delito y Seguridad Pública. Cuenta con una amplia trayectoria como profesor en instituciones como la UNAM y la UAM Iztapalapa, donde ha impartido materias vinculadas a los derechos humanos y la ética. Su experiencia profesional incluye haber formado parte de la Dirección General de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como desempeñarse como coordinador de derechos humanos en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. Además, es agente capacitador externo certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de derechos humanos. En el ámbito del activismo social, ha sido fundador del colectivo Expresión sin represión ni discriminación, colaborador en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en COPRED, y ponente en diversos espacios del Senado de la República, la Cámara de Diputados y foros ciudadanos enfocados en la no discriminación. Es autor del libro Derechos Humanos, su análisis histórico y la discriminación en México, obra que refleja su compromiso con la promoción de una sociedad más justa e incluyente. Tuve el gusto de conocerle en el grupo de amistad México-Palestina, organizado por Luis Ángel Tur Velasco. Compañero, maestro, unas palabras, por favor. Muchas gracias. Al contrario, es para mí un placer, un honor formar parte de esta tertulia. Ser invitado me honra, porque además ustedes jóvenes son el semillero y me parece que lo esencial, lo fundamental es precisamente con ustedes entregar esa pequeña semilla para que germine y posteriormente siembren ustedes en el ámbito de su respectiva competencia lo que sea favorable, pero eso sí, con el enfoque siempre de ayudar a las personas desde el servicio público o desde casa o desde el espacio que nos corresponde, incluso hasta en la calle. Pero eso sí, nunca con soberbia ni aseveraciones de ser más que otros. Muchas gracias por la invitación. No, nada. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por haber accedido. Continuando, tenemos al compañero Norberto Lisandro Cruz Ruiz, de 23 años, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM, activista comunitario, dedicado a la creación y ejecución de proyectos para el desarrollo social en las zonas altas del municipio de La Paz desde el 2014. Es voluntario digital en la Asociación Civil Seminario Bautista de México, dedicado a la formación de líderes en iglesias protestantes indígenas del país, así como de la zona oriente del Estado de México, con el fin de proporcionar y ayudar a desarrollar habilidades académicas, sociales y espirituales que permitan a los estudiantes incidir en la transformación de sus comunidades. Es copastor de la Iglesia Cristiana Jezreel,
comunidad evangélica dedicada a la impartición del Evangelio de Cristo en los Reyes La Paz, aunada a la praxis a través de proyectos comunitarios en temas de niñez, juventud, desarrollo social y espiritual. Es director y fundador de la organización comunitaria con anhelos de ser una asociación civil llamada Misión Voluntarios Jezreel, que tiene como propósito llevar un mensaje de esperanza con acción social. Los integrantes de este grupo son en su mayoría adolescentes y jóvenes de entre 14 a 22 años. Compañero Norberto, un gusto tenerte aquí. ¿Deseas agregar algo? Buenas noches, Gil. Buenas noches a los presentes. Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco por tomar en cuenta este humilde servidor y aquí estamos a la orden. Muchas gracias y un gusto conocerles a todos. Gracias. Igualmente es un gusto que estés aquí con nosotros. Igualmente nos acompaña la investigadora Andrea Alejandra Morán Mandujano. Tiene 23 años y estudia la carrera de licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan. Compañera, unas pequeñas palabras para el público. Pues principalmente muchas gracias por invitarme y es un tema que a mí realmente me gusta mucho y he estado investigando durante mucho tiempo y espero que en esta plática enriquezca un poco más lo poquito que he estado viendo. Muchas gracias, compañera. Y finalmente, pero no menos importante, también se encuentra aquí la compañera Victoria Montes de Oca Castañeda. Tiene 18 años, se encuentra estudiando la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la UAMEX. Actualmente es mentora del Partido Verde en un parlamento. A su vez, es simpatizante del mismo. Ha formado parte de muchos talleres y cursos relacionados a la administración pública. Todo esto le ha permitido fortalecer sus aptitudes y conocimientos. Compañera Victoria, un gusto tenerte aquí. ¿Deseas agregar algo? Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y muchas gracias, Gilberto, por darme esta oportunidad de compartir mi punto de vista o mi opinión acerca del tema, que yo creo que es un tema muy importante para que no se vuelva a repetir, ¿no? En un futuro, hacer conciencia en las personas y pues principalmente en todos nosotros, ¿no? Espero que pueda aportar mucho o poco a sus conocimientos y espero que todo será muy bien. Gracias. Muchas gracias. De verdad, les reitero, es un completo honor poderles tener aquí y pues adelante. Comenzaremos con una ronda de preguntas, si me lo permiten. Pues la primera pregunta dice: ¿qué sentimientos genera en ustedes la frase "pueden masacrar estudiantes y al pueblo, pero nunca podrán doblegarnos"? Nunca podrán convencernos de que vivir amordazados y de rodillas es el camino de nuestro México. ¿Y por qué les genera ese sentimiento que decidan? Quien guste, adelante, voy a estar revisando las participaciones. Y quien alce la mano, por favor. Muchas veces con el tema del uso de la violencia para poder silenciarnos a nosotros como estudiantes, sobre todo esta fecha tan importante como es el 2 de octubre, creo que nos dejó una lección bastante importante para nosotros y para las futuras generaciones que vamos a recordar esto. Y es cuando la voz de nosotros como jóvenes es reprimida, pierde todo el Estado y pierde toda la nación. Esa lección que hemos vivido lastimosamente para llegar a una tragedia como esta nos hace enseñarnos o nos enseña a no cedernos ante el miedo. No debemos de callarnos frente a las injusticias que pueden haber, sin hay que tener como ese miedo a las represalias que nos pueden dar solo por exigir derechos básicos como la seguridad, la libertad y la igualdad ante todo, ante el Estado. Y esta fortaleza que hemos hecho todos nosotros ante esta lucha y las luchas que estamos haciendo debe de ser por la unidad, para que se nos atienda lo que estamos pidiendo en memoria a las víctimas de esa fecha y pues para mantener esa libertad que por ese tiempo nos estuvieron callados. Eso sería mi participación.
Ok, adelante. El propósito es que todos logremos comentar dentro de la misma pregunta, entonces si pueden retomar algo de lo que dijo el compañero o complementar, adelante, siéntense en esa confianza, aquí venimos a aprender juntos. De acuerdo, aquí voy a generar me voy a anticipar, me hubiera gustado mucho escuchar a los jóvenes antes de aportar. Estaría sensacional. La primera pregunta que formularé con base a esta pregunta es, ¿esto tiene una cita? Sí. ¿Hay alguien quién es quien cita de dónde extrae usted esta cita? Las citas las recuperaré las colocaré al final del video, pero forma parte de un documental, lo puede buscar en YouTube al colocar Tlatelolco del 68, así que ahorita mismo se lo comparto. Pero sí viene. Sí, lo he visto, sí, pueden masacrar estudiantes. Si es que ya escuché esa frase en algún lado, pero si me dice que está referida a ese documental, o que ya lo tengo. Si alguien más quiere participar, se los agradecería para que al final pueda yo andar desde la experiencia y varias cosas compartirles con ustedes, chicos. Ojalá, y si no, bueno, les tomo la palabra. Victoria, por favor. Bueno, yo creo que en lo personal me causa orgullo porque a pesar de la represión que llegamos a tener las personas, los estudiantes, los adultos, los niños, yo creo que cualquier persona puede llegar a tener esa represión, no llega a tener esa libre expresión, ya que, pues desgraciadamente en el país que vivimos no hay una libertad de expresión, ¿no? Se habla mucho de la libertad de expresión, que es un derecho, pero desgraciadamente no lo hay. Si dices algo malo para el gobierno, pues se vuelve tu enemigo. Si dices algo bueno, pues qué mejor, ¿no? Te pasan de largo, pero si dices algo malo, ahí sí que los afecte directamente, ahí es cuando ya llegas a tener un problema tú, y pues lo hemos llegado a ver con periodistas, con reporteros, que desgraciadamente pues misteriosamente han llegado a desaparecer o a aparecer muertos. Entonces yo creo que esta frase nos refleja que a pesar de los intentos que hagan por callarnos o reprimirnos o por sí hacer que no expresemos nuestra opinión o no poder expresarnos libremente, a pesar de eso lo vamos a hacer, a pesar de que maten a alguien o lo que sea. ¿Por qué? Porque todavía ya que hacen eso, tenemos muchas más razones todavía para defender aún así a la persona que desgraciadamente falleció por expresar su opinión. Entonces, reprendan a quien reprendan, a quien no le dejen la libertad de expresión, lo vamos a seguir haciendo hasta que llegue un punto en donde quieran o no nos escuchen sin que haya una represalia. Yo creo que en algún punto, tarde que temprano, va a tener que pasar. Espero que no sea tan tarde, pero yo confío en que al menos nosotros los jóvenes podemos llegar a cambiar eso, ya que no porque ahorita, no sé, porque esté un gobierno, significa que otro gobierno no pueda aportar o pueda decir algo, porque ya por eso es su enemigo. No. Aquí todos somos personas, aquí todos somos iguales y todos tenemos derecho a opinar, porque se supone que todos queremos lo mejor para el país y por consecuente lo mejor para nosotros. Muchas gracias, Victoria. Norberto, Alejandra, ¿algo que quisieran agregar? Alejandra, por favor. Andre. Bueno, por esa parte es de que sí, básicamente en masacrar a estudiantes del pueblo, también recordemos que dentro de esa manifestación no solamente estuvieron estudiantes, sino también estuvieron carpinteros, trabajadores del hogar, adultos mayores, y también se incluyeron niños. Entonces, este movimiento fue más que nada para alzar la voz en contra de lo que fue el gobierno, ya que se pidió lo que es la libertad de políticos, la derogación del artículo 145, la desaparición de los cuerpos de granaderos y la destitución de jefes políticos como Luis Cueto, Raúl Mendieta, no me acuerdo cómo se dice, y también lo tengo como F. Frías. Entonces, como que se trató de alzar la voz para pedir ahora sí que sus derechos, pero tristemente fueron callados por lluvias de bala. Entonces, a final de cuentas, esto no detuvo a los estudiantes, ya que años después ocurrió lo que fue otro movimiento estudiantil,
que no se está como deteniendo ahora sí que es el pueblo. Aunque se intenta hacer movimientos, aunque se intentan hacer como pláticas para que los estudiantes no estemos todo el tiempo callados, nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo y siempre vamos a luchar por lo que nosotros creemos y por lo que nosotros nos merecemos. Ok, muchísimas gracias por tu comentario. Norberto, ¿qué opinas, compañero? Sí, buenas noches. Estaba haciendo, de hecho, igual algunas anotaciones, algunos apuntes, y es la verdad muy interesante el concepto también de la frase. También el tema es también algo sobre lo que se puede abordar bastante. Y bueno, si me permite, Gil, también el auditorio compartir lo siguiente. Dice por ahí una frase, o bueno, varias frases en un conjunto. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esto es una porción bíblica, como sabrán, dentro de la semblanza que nos hizo favor de compartir Gilberto. Pertenezco a una comunidad evangélica, una comunidad que somos promotores precisamente de la paz. Procuramos también a toda costa no ser omisos de la realidad que pasa en nuestro país. Porque también algo que me gustó que comentaba, me parece, la compañera Victoria, acerca de cómo se nos visibiliza a otras, a ciertas personas o ciertos grupos, ¿no? Normalmente, actualmente en nuestra sociedad mexicana hay mucho estereotipo y quisiera tocar un punto en cuanto a ello. ¿Por qué el estereotipo? Porque no, el ser estudiante no es sinónimo de alborotador, no es sinónimo. Es lo mismo como decir que una persona que pertenece a una comunidad religiosa no es sinónimo de una persona que es omisa, que se cierra a escuchar a los demás, o que incluso que está en su burbuja como ignorando y está en mi modo espiritual y me hago omiso de lo demás. No, no es sinónimo de ello, porque al contrario, los estudiantes es sinónimo al contrario de libertad, de lucha, de perseverancia, de acción. Esos son los verdaderos sinónimos. Al igual que nosotros desde el sentido espiritual, religioso, que de muchas ocasiones tratamos también de quitar ese estereotipo de parte religiosa, porque nosotros lo vemos más como un estilo de vida, es decir, querer ser mejores personas con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con los animales, con el medio ambiente, y hay veces que la mayoría se nos pone el estereotipo de, no son religiosos, ellos están en su o capilla o en su templo, en su sinagoga, y ellos solo están ahí en conexión con la divinidad. Y realmente eso es un pensamiento incorrecto, porque al contrario, somos también una de las personas que actualmente en México tratamos de promover la paz, tratamos de ver un desarrollo dentro del país, y también nos preocupamos por las necesidades que existen. Una vez alguien dijo, en tu mano derecha debes de tener la Biblia, pero en tu izquierda también debes de tener el periódico. Es decir, no podemos ser omisos de lo que también pasa en nuestro país, ¿no? Y es muy lamentable a veces lo que sucede en cuanto a la libertad de expresión, que eso es algo pues importantísimo, ya que sin esta pues no se puede llegar a nada bueno. Y actualmente pues lo que nosotros también promovemos es siempre el escuchar a quien sea, es decir, a los niños, a los jóvenes, escuchar incluso a los que pertenecen a otra comunidad de estilos de vida. Eso es lo que tratamos nosotros, marcar la diferencia de siempre escuchar, no juzgar, no generar etiquetas, estereotipos, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, en la oración que nos hace saber, es importante que todos, en el sentido, tratemos de quitarnos los estereotipos, ¿no?, de que se tienen actualmente hacia los estudiantes, porque un estudiante que busca la seguridad en su entorno estudiantil, eso no es algo negativo, al contrario, es algo positivo. Quiere decir que algo hay la preocupación, hay la necesidad, no me es indiferente, ¿no? Entonces, por esa parte, pues tratamos también, y todo el sentido, pues que la libertad de expresión es fundamental, ¿no? Y tenemos que trabajar día con día para que eso se haga una realidad poco a poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Norberto. Continuamos con el comentario del maestro, por favor. Aquí
hay un carácter interesante. El primero es que no podemos perder en dónde estamos centrados. Es decir, evidentemente los sucesos de 1968 y previo a 1968 datan de una circunstancia social que históricamente, bueno, habría que estudiarla. Estaría de más hablarla aquí, porque lo que le interesa a nuestro buen amigo Gilberto es saber qué sentimos en esto. Es claro que debe haber una frustración. Es sencillo deducir que los parámetros sociales sí han cambiado a partir de la juventud desde ustedes. El joven más pequeño aquí es Norberto, ¿cierto? ¿Verdad, Norberto? ¿O es Eduardo? No, creo que no soy yo. Eduardo, ¿quién es la persona de 19 años? Yo soy estudiante de Derecho. Muy joven, ¿no? Entonces, es destacado cómo vamos a matizar a partir de lo que hoy incluso estamos viviendo, y un ejemplo muy claro es el genocidio en Gaza. Y en esta tesitura sí les puedo decir que hay grandes cambios sustanciales, no del todo son benéficos, pero me parece, sin temor a equivocarme, que el tema primero que mencionaron ustedes también, que es el de la libertad de expresión, sin duda créanme que hay una extensa libertad de expresión el día de hoy, muchísima. Ustedes tienen 19, 20, 25, cuando mucho, pero en las redes sociales, con este mecanismo que se tiene, sí les puedo mencionar que tenemos esta libertad, tanto que nos estamos comunicando en esta tertulia de manera muy libre, pues, porque si nos integramos a lo que fue la Dirección Federal de Seguridad con Nazar Haro, cuando decía que lo que así emana, dice textual, la Constitución vale para una chingada. Cierto, en aquellos días habernos comunicado, si este pasaje estuviera en 1968, previo al 2 de octubre, créanme que ya estuviéramos aquí encima con la Dirección Federal de Seguridad, no se estaría ni siquiera llevando este evento. Sí hay libertad de expresión, que esté controlada es otra cosa. Que los medios de comunicación, el cuarto poder, que es el de las vías de comunicación, está controlado, por supuesto que está controlado, pero no quiere decir que no podemos salir. Incluso lo dijo el propio compañero Gilberto, nos conocimos en la Cámara de Diputados, en trabajos legislativos, dentro del legislativo, que estaban postulando por este grupo pro Palestina. Incluso hoy les puedo decir cuándo nos íbamos a meter hace 20 años a la Cámara de Diputados. Fíjense, hablar de estos temas en la Cámara de Diputados. Pero también es cierto que me parece atroz de parte de todos los partidos políticos, reitero, de todos, que hoy se abanderen con los colores de la sandía para hacer sus propios trabajos legislativos. Me parece atroz. Lo repruebo categóricamente. Estuvimos ahí porque hay personas que hemos trabajado desde la Cámara y la lucha social hacia allá, desde aquí, desde abajo, desde la verdadera represión, desde lo que es los grupos de granaderos, y enfrentarnos y confrontarnos con ellos en movimientos sociales. Hoy estamos, la verdad, es que en pañales. Incluso, Gilberto lo sabe, mi hija es una activista muy contundente y tiene 9 años. Incluso ven, hija, de 9 años, y es una activista completamente, mira, para que te conozcan los amigos. Okay. Y hoy puede estar en una marcha. Entonces, para ir cerrando esta parte, sí tenemos que no debemos perder los enfoques históricos. Decía Salvador, Santayana, que tiene la frase, se me olvidó el nombre, ahorita les digo, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla.
pero tiene autor, porque siempre se brinca uno, en la mayoría, al autor se apellida Santayana. Entonces, si vayámonos al pasado antes del 68 del 2 de octubre, ¿qué pasaba? Y si queremos realizar un marco comparativo, les puedo decir que no se compara en lo mínimo lo que está. Si hay frustración, hay temores, por supuesto, no son infundados, pero créanme que para cerrar esta parte, lo curioso, hoy, que viene el Mundial próximo año, les puedo decir que el último enfrentamiento que lamentablemente viví con mi hija ahorita en lo de los 43 desaparecidos fue un amotinamiento de parte de los zorros en los que nos golpearon a pesar de que yo venía con mi hija. Entonces, qué raro que se está volviendo a repetir la historia, no se compara. Previo a, antes del 68 empezaron así los conflictos y nos encapsularon, bueno, a nuestros familiares en aquellos años. Hoy parece un escenario similar, pero no se compara. Con eso concluye esta parte. Si mal no recuerdo mencionó que iba a comentar otra cosa. Al final de este espacio se pretende dar la apertura a la reflexión, entonces ahí con todo gusto podría expresarnos. ¿Sí? Gracias. Vale, continuamos. ¿De qué manera el acto perpetrado por fuerzas públicas un 2 de octubre de 1968 ha influido en sus pensamientos e ideales? Andrea, por favor. Bueno, nada más rápido. En mi caso, cuando estoy investigando esta parte de cómo las autoridades sometieron a las personas que trataron, bueno, estuvieron manifestando, es de que aunque tú trates de hacer algo bien, aunque tú trates de llamar la atención para hacer un bien común, a final de cuentas va a haber algo que te va a tratar de detener. Como por ejemplo esto del 2 de octubre con las demandas, entonces como que trataron de detenerlos. Y hubieron más movimientos adelante en donde también se ejerció esa violencia. Y hubieron desapariciones, asesinatos y todo ese tipo de casos. Entonces, para mí es como de tener miedo a hablar, a decir lo que realmente es justo. Entonces, si yo no soy como capaz de estar como el maestro, capaz de estar en una manifestación, porque ya no sabes qué es lo que va a pasar, si realmente tú vas a regresar con bien a tu casa. ¿Por qué? Porque estás luchando por algo que está bien, como vuelvo a repetir, por un bien común. Pero por ese bien común no sabes si vas a estar con vida o ya no. O sea, a mí me daría miedo. Ok, compañero Eduardo, por favor. Sí, sobre todo el sentimiento es frustración, tristeza, desesperación de que el propio Estado, el orden público, se nos toma a nosotros como un número más, una estadística más que está en el día a día y que no se ha contado como una vida más. Em, y más como un estudiante, y sobre todo de la UNAM, yo vivo esto de esta, bueno, no es equiparable la represión, pero es ese sentimiento de sigue impune esto y puede que siga igual. Y sobre todo yo que soy estudiante de la Facultad de Derecho, creo que este tipo de cosas, sobre todo por parte de algunos profesores o de los propios estudiantes en sí, lo minimizan o lo hacen ver como de, bueno, ya pasó hace mucho, cuando pues pudimos haber sido nosotros en ese momento. Eh, y es como esa tristeza de querer hacer un cambio y te digan, de que tu propia familia te digan de que no, tú no tienes la capacidad o no te puedes tú equiparar a lo que a esas personas y no vas a hacer nada para poder hacerlo. Es este tipo de cosas que se lo suelen repetir y aún así pues estamos haciendo el esfuerzo para que se nos pueda escuchar. Ok, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar, por favor? Si me permites hacer uso de la palabra, Adelante. En este caso es complicado
la situación en los temas de las movilizaciones, en el sentido que se busca expresar, luchar por una causa, que desde mi punto personal es de admirar también las ocasiones en que varias personas se manifiestan a favor de causas muy nobles, de causas muy justas, muy importantes, y ponen en riesgo hasta su propia integridad a favor de que se les escuche. Eso es muy admirable, como el caso del maestro Castañeda. Desde mi punto de vista, también ha habido, nosotros, por ejemplo, también como estudiante, también como activista comunitario, tratamos de la medida de lo posible hacer proyectos, buscar la manera de que la comunidad, por ejemplo, en este caso en Los Reyes La Paz, que es un municipio de los más pequeños en el oriente del Estado de México, tratamos de que sea visibilizado a través de buenas acciones, de buenos proyectos, pero es lamentable cuando hay buenos proyectos, buenas ideas, buenas intenciones, y aún así pues no se toma en cuenta, ¿no? Es un sentimiento al principio de frustración, en cierto punto de cansancio, porque uno está reiteradas ocasiones buscando respuesta, con el caso de las movilizaciones, que no dudo que se esté poniendo, así como la integridad, también los gastos en el transporte para acudir al punto de reunión, los alimentos. Hay muchas cosas detrás, una logística detrás de cada movilización. Entonces, pues es algo muy, muy importante, ¿no? Que se debe de tomar en cuenta, y muy, muy pocas ocasiones, o si no es que ninguna, pues no se toma la oportunidad de los gobiernos de entender que las personas no solo se movilizan solo por el simple hecho de que quiero movilizarme solo porque no tengo nada que hacer, no, sino porque hay un motivo, hay una razón del por qué se movilizan, ¿no? Si me permiten añadir, hubo recientemente una movilización me parece, de los ranchos de Teuchitlán, me parece, si no lo dije correcto, disculpe. Acudí porque hay varios sacerdotes de iglesias católicas, pastores, algunos líderes de conventos que acudieron precisamente a acompañar a los padres de las personas desaparecidas, y es un dolor muy fuerte, es una frustración, es un ambiente muy pesado, en el sentido de que hay mucho cansancio físico, un desgaste interno de la persona al saber que está reiteradas ocasiones buscando una respuesta, y que el gobierno o los gobiernos en general, y claro, no es en ninguno en particular, sino los gobiernos en general a veces minimizan, es algo muy, un sentimiento de impotencia, ¿no? Es algo muy duro, muy lamentable, y creo que en la sociedad en general creo que nos falta mucha empatía, ¿no? Porque hay movilizaciones, y ¿qué es lo que primero dicen las personas? Otra marcha más, tráfico. Siempre se ve el lado negativo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en una sola ocasión nuestra sociedad viera el lado amable, el lado empático del por qué una movilización? Creo que la perspectiva cambiaría, sería algo distinto, ¿no? Sería algo rotundamente en otro sentido. Entonces, ahora bien, bueno, en ese caso de las movilizaciones es algo trascendental, algo que se tiene que valorar, poner atención. Yo creo que es también en cierta forma como que frustrante que alguno quiere seguir la legalidad, en el sentido de expresar un pliego petitorio, entregar un escrito, y que aún así no se haga caso, ¿no? Si bien es cierto, también la fuerza pública, como lo comentaba Gil, surgió como un modo de controlar lamentablemente a las masas, que se fue distorsionando en un sentido negativo, que aquel que esté en contra de los gobiernos pues se le vaya encima. En realidad, porque lo digo desde mi punto de vista también, porque he tenido familiares dentro de la seguridad pública, y también dentro del ejército, también dentro de las corporaciones policíacas, son personas igual como ustedes y yo, que tienen necesidades de alimentación, de educación, que tienen familias. Y también actualmente puedo decir que los salarios son extremadamente bajos, y es lamentable ver también que el gobierno, en el sentido de usar a personas para representarles, también no se les toma en cuenta. Y les digo, en mi caso, al tener el círculo de personas de policía y militar,
he visto también la frustración de saber en que yo estoy sirviendo en cierta forma al Estado, pero el Estado ni me toma en cuenta, me toma como una matrícula más. De verdad, un policía o un militar se enferma y hay que seguir un protocolo de incidencias horrible, es complicado, la burocracia también pues no les es ajeno a ellos. Entonces hay una enfermedad, hay un problema en casa, alguna situación y no se les toma en cuenta, ¿no? Y lo mismo, otra vez, reiterar, la falta de empatía de quienes asumen el poder, ¿no? Qué bien sería saber que más que un ente policíaco, más que una movilización, al final de cuentas todos somos personas, mexicanos, o aunque sea extranjero, todos tenemos derechos, y si viéramos la parte de la empatía, creo que otra cosa sería, aprenderíamos a escuchar, a saber que no somos números, no somos matrícula, somos personas que también sentimos, nos duele las situaciones. Entonces yo recalco en este sentido de la fuerza pública y en lo de la movilización, que tanto las movilizaciones son importantes, la policía y el ejército, si bien algunos también, claro, no generalizo, algunos tratan de realizar bien su trabajo también, y creo que por esa parte, al ser empáticos uno al otro, creo que nuestra sociedad cambiaría. Bien lo dijo el presidente Benito Juárez García, que el respeto entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces creo que el respeto y la empatía es algo primordial que se necesita rescatar también en nuestra sociedad, y eso es lo que poco a poco se ha disminuido. Cosas tan sencillas como el por favor, el gracias, se ha perdido mucho. Entonces ahora imagínense, si cosas tan sencillas se han perdido, no quiero pensar en las cúpulas del poder, que se ha perdido esa sensibilidad para saber que son personas las que buscan mejorar sus entornos, que por el otro lado de los cuerpos policíacos buscan solo hacer su trabajo, y lamentablemente a veces su trabajo son por indicaciones de superiores, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Es muy lamentable, y por ello concluyo en el decir que en nuestra sociedad creo que nos falta reflexionar cada día en ser mejores personas, mejorar como hombres, como mujeres, y aportar desde nuestras trincheras, desde nuestras posiciones, desde nuestras ocupaciones, profesiones, ideologías, aportar lo mejor de lo que somos y de lo que tenemos para hacer de pues un mejor país poco a poco y desde donde estemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Norberto. Muy bonito y muy conmovedor. Continuemos con las participaciones. A ver, sí me gustaría hacer esta connotación antes de que pasen más cosas con el compañero Norberto. Entiendo sin duda el ejercicio de lo que se dice de la policía, que son personas. Evidentemente aquí no estamos cuestionando ni a la policía ni al ejército mexicano, porque en lo personal sí considero evidentemente necesario que la soberanía de nuestro país esté resguardada por alguien, y ello es el ejército mexicano, y tenemos nuestro respeto para el ejército mexicano, tomando en cuenta que en aquellos momentos, o los del 68, Ayotzinapa, el mismo, no es la playera de zapatistas, por ahí estaba mi playera que hoy me quité, del subcomandante Marco, pues, incluso Viveca acá tiene una foto vestida del ejército. ¿A qué voy con esto? No rechazamos o aquí apuntaremos una crítica al ejército mexicano, por supuesto que no, nunca. He estado en movilizaciones, incluso les puedo compartir que estuve 3 años en la selva lacandona. Con eso les puedo resumir, no puedo dar muchos detalles al respecto. Entonces, eso habla de una solidaridad contundente con el ejército. Miren, aquí está mi bandera zapatista, de hecho. Lo voy a mover un poco, es que improvisé. Miren, el ZLN. Entonces, por supuesto que rechazamos las acciones que se vivieron en ese momento, en todos los aspectos históricos que hay, que así lo ha determinado el gobierno por conveniencia, la verdad histórica al final, o la verdad oficial, o el oficialismo. Pero es un grupo del ejército mandado, como bien dice Norberto. Mandado, y tienen que cumplir instrucciones. En lo personal no lo mencionó el compañero Gilberto.
porque el currículum sería como bíblico, hay que escuchar todo, ¿no? Lo que he hecho, pero he trabajado o trabajé para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es un órgano, no sé si hoy todavía sigue siendo, era un órgano descentralizado de PGR. Por supuesto, que hay que juzgar en una corte marcial a quien tenga que juzgarse, pero no por ello vamos a meter a todo el ejército mexicano en el mismo contenedor, por supuesto que no, porque incluso ustedes han mencionado la dama Andrea, la compañera Andrea, que le tiene temor de ir probablemente a una marcha o ha ido, pero causa un miedo a su familia, a ella, aunque quiera manifestarse, o aunque haya sido una metáfora, al final es cierto, hay temor. Hoy veo a la policía en la calle y el día de Ayotzinapa frente a la antimonumenta, imagínense, empiezan a coartarnos y yo con mi hija de 9 años, ¿dónde no? Pero no me tiene que invadir el miedo, Gilberto, lo que le decía yo hace rato, previo a esto. No nos tiene que gobernar el miedo, entonces es natural. Pero pensar en que voy a meter a todos los policías porque uno nos agredieron, no, porque por decirlo en la marcha de Ayotzinapa, la verdad es que los elementos de los zorros nos cuidaron, sí, nos cuidaron, que yo siempre digo que nos vigilan, pero nos cuidaron, no se metieron con nadie, veo muchas infancias y nos cuidaron. Bueno, con esto quería atender el tema de Norberto, que es cierto, nosotros respetamos al ejército mexicano. Viveca, bueno, ahorita trae sus manos llenas está haciendo un trabajo, está jugando con cal, entonces, pero por ahí tiene su mochila, su casaca militar, está llena de parches, fuimos al ejército. Nuestro respeto para la policía, por supuesto, pero que se juzga a los policías que están cometiendo arbitrariedades, por cierto, como dice Norberto, son policías, son personas, perdón, y los del 68 también lo eran. Sí, repruebamos categóricamente los temas que generaron esos días. Por supuesto que hoy si estuviera Cueto vivo, yo le mentaría a la madre, por supuesto, y que lo encerraran, pero ya no es eso, ya no se puede, ¿no? Entonces, la fuerza pública, cabe mencionar que la policía no es una autoridad, jóvenes, la policía es una fuerza civil. Hay que grabarlo muy bien esto. La policía no tiene ninguna autoridad de ninguna índole, son grupos de choque y uniformados, y son una fuerza de personas uniformada, como lo dice el expresidente, uno canoso que por ahí anda, no me recuerdo su nombre, no lo quiero recordar, creo que le decían cabeza de algodón o cotonete, algo así. Bueno, el señor, y precisamente lo que sí decía cierto es que son personas uniformadas. La policía es solamente una fuerza de personas uniformadas que la única virtud o atención que pueden tener es canalizar, en el caso de ser necesario, consignar en el Ministerio Público o un juez cívico. Es lo único, es lo único. Pero nos queremos ver como autoridad, pero también cabe mencionar que esto nace con el Negro Durazo. Esto no es de ahora. El Negro Durazo se encarga de poner a la policía en esa estirpe. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, al Negro Durazo, de un plumazo, López Portillo, su amigo de la primaria, lo nombró general. Si se percatan o estudian esta parte, los que la conocen, vean sus uniformes. Vean los uniformes de ahora, me dice mi hija. Oye, papá, son soldados generales, les dice yo. Generales, le dije, no, mi amor, son policías. Ese uniforme lo puso el Negro Durazo porque él era general, por eso los vistió a los policías y tenían esta apariencia de ser autoridad. No, joder. Entonces, para seguir cerrando, no trastoca mis ideales ni pensamientos, no y sí. Puede ser contradictorio lo que digo, porque mis ideales siguen siendo los mismos, es la causa, es la lucha social, que tiene que seguir y permear siempre, siempre por encima de los intereses económicos de cualquiera, de cualquier persona. Y mis pensamientos, claro que cambian, todo el tiempo están cambiando. Leer estoicismo, leer sobre poesía, por aquí tengo un libro de poesías, ahorita que acabo de adquirir ahí en Portales por 50 pesos, está nuevecísimo el libro. Cambian mis pensamientos constantemente, cambian. Y pudiera ser una arbitrariedad, a veces me han criticado que dicen que me contradigo. No me contradigo.
simplemente voy cambiando mi forma de pensar, pero eso sí, no hay que ser críticos, hay que ser analistas. Criticar es muy fácil. Por eso el señor, el que vivía en la presidencia, aquí en Palacio Nacional, hizo lo mismo que Lázaro Cárdenas en 1934, 1940, casi deja Chapultepec, Castillo de Chapultepec para vivir en una casa sencilla en Los Pinos. Ajá. Pero lo mismo quiso hacer el señor que no quiero decir su nombre, y vivir en Palacio Nacional. O sea, qué absurdo, supuestamente era para vivir de forma más sencilla. Si alguien ya visitó Los Pinos, ustedes verán que son puras paredes blancas. No hay nada relevante en Los Pinos, nada. Lo que sí es relevante es todo lo que se todo lo que se hizo, se realizó, los pensamientos, los ideales, todo, para poder llevar a cabo todo lo que se vivió en aquellos días. Eso me parece más atroz, pero menos atroz que hoy que vivir en Los Pinos. Pero en fin, entonces con esto concluyo esta parte para que sigamos. No sé si la compañera Verónica, la dama, que además tiene el mismo apellido que su servidor, Castañeda, en su segundo apellido, donde pues nos hemos dado cuenta que hemos expresado más el fanatismo, bueno, que muchas personas lo han expresado demasiado. Vemos demasiados fanáticos que realmente pues no se dan cuenta cómo está la situación y nada, se dejan llevar por el seguir a una persona o un partido político sin importar si las cosas las está haciendo bien o mal. Entonces, yo creo que para empezar necesitamos empezar a tener nuestro propio criterio sin dejarnos llevar por las demás personas. Y es válido si nos equivocamos, si no nos equivocamos, si estamos bien, si estamos mal, porque somos humanos, todos nos equivocamos. Pero yo creo que hay que empezar a desarrollar un criterio propio y no dejarnos llevar ni por lo que digan las redes sociales, las noticias, demasiados sitios, ¿no? Porque ahorita también desgraciadamente hay muchos sitios amarillistas o que toman partidos, ¿no? Que son partidarios. Entonces yo creo que principalmente es eso. Mencionaste que no hay que dejarnos llevar por el fanatismo, ya que nos cegamos al no buscar nuestro criterio. Ok, sí, es que se me borró la primera parte. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, continuamos. Una disculpa, ya no pasa. No te preocupes, Gilberto, gracias. Va. Norberto, maestro, Andrea, adelante. ¿Gustan que les repita la pregunta? Igual, bueno, Norberto se acaba de unir, entonces si gustan la repito. Si pudieras repetirla así, por favor. Sí. ¿Qué acciones han tomado para promover una visión crítica ante conflictos sociales dentro de la población mexicana en general? Bueno, me gustaría participar. Adelante. Bueno, he participado en diversos talleres de parte de la Secretaría del Gobierno, también de parte de la UNAM, y siempre, por ejemplo, en dar información sobre dar clases a algunos que no pueden ir, clases en línea, y siempre que les doy a clases les digo de que esto es lo que yo les voy a dar, pero que ustedes crean su propio criterio con las bases que les estoy dando. Es decir, no podemos avanzar, por ejemplo, la necesidad de todos los ciudadanos es que tengan la oportunidad de acceder o de informarse de lo que está pasando día con día, porque muchos mexicanos no pueden hacerlo. Necesitan atender otras necesidades antes de pensar en política o cosas así. Entonces, pues siempre es en la difusión de la información de forma neutral, claro, porque al final esta ideología o lo que tú creas de tus ideales se va a hacer con tu experiencia, básicamente. Entonces, siempre yo les pido que primero creen su propio criterio, pero que este sea sin agredir a la otra persona o sin querer atacar a la otra persona solo con lo que estás diciendo. Y pues siempre busco que haya esta participación porque como nosotros ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de nosotros participar, así es como nosotros nos van a escuchar. Eso sería todo. Ok, muchas gracias, compañero. ¿Quién más?
voy a tomar la palabra, si me lo permiten, por favor. Sí, claro, adelante. En lo que se animan los otros compañeros. Tiene toda la razón, evidentemente comparto lo que menciona el compañero Rivera. Sin duda siempre, y lo dije hace rato, antes de terminar el otro Zoom, que tenemos que no generar crítica. La crítica es obsoleta, no sirve, es bisutería, para no decir que basura. Entonces, me parece sensato que hay que generar canales de opinión, ¿cierto? No debatir nunca con lo indefendible, o querer defender lo indefendible, que eso es lo peor que puede suceder. Cuando no somos objetivos, cuando no somos sensatos en lo que estamos diciendo, y querer defenderlo además sabiendo que detrás es que el maestro tenía una bandera zapatista atrás, y decir, no, nunca tuve una bandera zapatista, pues sería erróneo, ¿no? Hay videos, ya lo vieron, lo dije, bla, bla. Entonces, esto que la gente a veces quiere defender a través de lo que hoy pasa en el gobierno, de lo que ha sucedido con el señor de Macuspán, ya no le voy a decir de otro, no, así le voy a decir el señor de Macuspán. Me encanta porque Norberto se ríe. Entonces, el señor de Macuspán, defender lo indefendible me parece completamente atroz. ¿Qué acciones hay que tomar en cuenta? La del diálogo, sin duda siempre. El diálogo va a ser una prioridad ante todo, pero eso sí, tenemos que informarnos, hay que leer, hay que escribir, hay que ocupar las redes sociales, más que la red social, la internet, como artilugio para poder leer, incluso si usted no tiene la oportunidad, no le gusta leer de manera física. Aquí hay un monstruo de lecturas que hoy me parece sensacional. A veces soy papá 24/7 y van a decir, pues a mí qué me importa, pero ya se los dije. ¿Y saben por qué? Porque a veces no tengo siempre la oportunidad de ir a una biblioteca con mi beca. Aunque vamos, no siempre los tiempos me dan. Ahorita termino esto, tengo que estudiar para mañana mi clase en el CENART, aquí en la Esmeralda. Entonces tengo que estudiar. Entonces aquí encuentran esto. Entonces, para ir concluyendo esta parte de los conflictos sociales, sin duda las movilizaciones no nos van a resolver todo, pero es cierto que nos van a permitir generar una presión sustancial con base siempre en una esfera jurídica. Tengo una frase escrita en alguno de los libros, que toda lucha social es viable siempre y cuando esté sustentada en una esfera jurídica, que esta es la lucha. De no serlo, será perdida. Es decir, si nosotros no tenemos un documento por la cual tenemos el motivo, la razón, circunstancia de bloquear, romper, tirar, amenazar, aunque no es correcto, pero es parte de las movilizaciones, de llegar a acuerdos para poder estar ahí. Amenazar me refiero hasta cerrarles las calles, como lo hemos hecho nosotros desde el Senado de la República, golpear la mesa y que me digan, es que el maestro vino a amenazarnos. Bueno, ok, sí fue una amenaza. ¿Por qué? Porque les dijimos que les íbamos a cerrar Reforma, que les íbamos a cerrar las vías principales de acceso a la Ciudad de México, Puebla, Querétaro y Cuernavaca, de manera simultánea, porque a todos los teníamos en vía Zoom precisamente. Entonces, si quieren tomarlo de esa forma, así es. Si fue una amenaza, lo hicimos. Pero si no tenemos un documento para sostener incluso esa amenaza, no vamos a lograr avanzar. Si vamos a nada más aplastar, ¿cómo se llama? Querer generar una planadora con unas cuantas personas, evidentemente no, que siempre hay un método hasta para ello. Porque generar una maldad por cerrar una calle nada más a diestra y siniestra, no. No. Hay que siempre generar una acción que esté sustentada en una esfera jurídica para llegar al diálogo necesariamente. Y si no, a cerrar calles y lo que se tenga que hacer depende del área que ustedes se desencuentren. Ok, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Yo, por favor. Ok, Norberto, adelante, por favor. Sí, me parece que es sobre las acciones, ¿verdad? Sí, ¿qué acciones has tomado para promover una visión crítica? Muy bien, muchas gracias, Gil.
Pues si me permites abordar mi opinión, la voy a repartir en dos. La primera en cuestión, por ejemplo, hablando desde mi punto de vista también de cómo trabajamos en nuestra iglesia evangélica. Algo que tenemos muy en claro también y que es muy necesario, en que de nada sirve hablar del amor de Dios, el amor de Cristo, si mis acciones no lo reflejan. Entonces eso es lo primero desde mi punto de vista. Es decir, nosotros también, si bien tratamos de encaminar a las personas, a los congregantes, a tener una vida espiritual adecuada internamente, pero también es muy necesario que todo lo que yo aprenda, es decir, lo ponga en práctica. Eso es lo primero. Es decir, para empezar con lo que haces de acción, eso es lo primero en el sentido que nosotros lo hacemos. Es decir, no ignorar también lo que pasa alrededor de nuestro país, de nuestro municipio, de nuestro estado. No podemos decir que amamos a Dios y maltratamos a los animales, maldecimos a las autoridades. Tiene que ser coherente tanto lo que aprendemos y lo que somos, ¿no? Entonces, en ese sentido quisiera pues abordar que es muy importante, ¿no? La acción en tanto en lo que digo y en lo que hago, ¿no? Ahora, en mi punto número 2, me gustaría dejarlo como una propuesta, si me lo permite, a quien nos esté escuchando, a quienes nos esté oyendo. Hemos platicado con Gilberto precisamente sobre acciones. ¿Cómo va en este sentido la propuesta? Es en el sentido que la parte del gobierno, en el sentido gubernamental, siempre sí está la parte de sí, acércate al gobierno, yo te escucho. Y sí, efectivamente escucha. Pero ¿qué pasa? Te escucho, sí me gustó tu oficio, te he escrito, ahí lo dejo botado, ¿no? Ignoro lo que tú me hayas solicitado, ¿no? En ese sentido, la propuesta referente a salud, la respuesta va referente en el sentido de marcarlo en 3 rubros. El primero en escuchar, canalizar y acompañar. ¿A qué me refiero en esto? En que sería muy bueno y muy útil, incluso les digo, si en la audiencia hay alguien del gobierno municipal, estatal, alguien que nos esté escuchando, si tiene alguna política pública en mente, algún proyecto, en que le animamos en que su proyecto vaya encaminado en escuchar a las personas, es decir, en este caso, por ejemplo, si va un proyecto juvenil, escuchar a los jóvenes, canalizarlos a quien corresponda, digamos, en cuanto a la solicitud, pero sobre todo de canalizar también, acompañar, porque canalizar todos pueden en el sentido gubernamental, pero acompañar y ver realmente que la idea, el proyecto, la iniciativa es una realidad, eso es muy útil e incluso es muy solidario, eso es muy bueno, ¿no? Y un ejemplo de ello les pongo en el sentido personal, y si me lo permiten, actualmente yo he llevado mi servicio social universitario en la Dirección General de Servicios Legales, específicamente la Defensoría Pública de la Ciudad de México, donde precisamente van personas en situación de vulnerabilidad, personas discapacitadas, personas que necesitan asistencia legal. Y lo que precisamente hacemos es primero escuchar la necesidad, porque viene la asesoría legal, también se le canaliza al área correspondiente y eso ya no es algo, digamos, obligatorio, pero de nuestra parte también en los abogados y en mi caso como prestador de servicio social, lo que procuramos es acompañar a la persona dentro de su proceso legal. Eso complementa mucho las dos anteriores porque ya no me siento solo, ¿no? O sola en este caso si fuera una usuaria, es decir, de que escuchamos, se canaliza y se acompaña, ¿no? Entonces creo yo también que los tiempos pasados son tiempos muy oscuros, muy, muy fuertes, que son parte de que lamentablemente nos dejaron una herida, un aprendizaje de una manera pues muy lamentable. Sin embargo, la sociedad mexicana en este año, a partir de esta época, pues sería muy bueno, incluso porque, como bien decía el maestro Castañeda al inicio, nosotros seremos los que continuemos, las otras generaciones, las infancias presentes, pues serán quienes continúen en la sociedad futura, pues qué mejor que sería parte que los gobiernos sean cercanos a la gente, no solo por decirlo, sino también porque se haga, es decir, entonces se escuche, se canalice, se acompañe. Eso sería muy bueno y muy, muy útil. Entonces, cualquier foro que haya, cualquier debate, cualquier situación que exista, específicamente más foros, porque foros puede haber de muchos temas, muchas temáticas, pero qué mejor que ese foro produzca un fruto, produzca un resultado. Y si dentro de ese foro se platica, se canaliza qué soluciones podemos lograr a través del foro y se busca acompañar dentro de eso, sería algo complementario, algo buenísimo. Sería
acompañamiento integral en todo lo que se haga, ¿no? Entonces, esa es como la propuesta que lo dejamos en la mesa, que ojalá que nuestra audiencia que lo esté escuchando, si tiene algún proyecto, iniciativa, pues que tenga en la mente que no solo se trata de hacer proyectos por hacer y solo por ganar popularidad o votos, no, es para generar trascendencia y en verdad traer un desarrollo social en el entorno en donde estén participando, pero no solamente lo escucho, sino lo canalizo y si me es posible, lo acompaño hasta que el resultado se vea materializado. Entonces, pues sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandra, ¿querías hablar? Bueno, va a ser más un comentario chiquititito sobre la promoción de una visión crítica acerca de esto. Bueno, vamos a tomar este movimiento. En los libros de texto de, ¿qué fue? Creo que fue de sexto grado. Hubo un libro, no recuerdo muy bien el nombre, en donde habla mucho sobre los movimientos sociales. Uno de ellos hablaron de lo que fue el movimiento del 68. Entonces, dentro de la educación, dentro de esta escuela, de la nueva escuela mexicana, está tratando de meter los movimientos sociales ya en niños más pequeños, como te repito, sexto grado. Entonces, sería retomar como aspectos importantes y mostrarles lo que es, como que esa realidad, ahora sí que a los más pequeños. No me detuve a ver completamente lo que venía de la información, pero sí retoman diferentes movimientos sociales. Entonces, no sé si esté como disfrazado o algo así, pero es algo, bueno, en lo personal, fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Ok, muchas gracias. ¿Alguien quisiera complementar, decir algo con respecto al comentario de la compañera? Maestro, adelante, por favor. Listo. Compañera Andrea, nada más para saber, ¿libros de texto se refiere a actuales? O sea, los de este año. Es que no entendí bien esa parte, discúlpeme. Sí, de hecho, no hace mucho una compañera se dedicó como a hacer un proyecto y estuvo hojeando el libro y salía lo del movimiento del 68. Pero, ¿y a qué, cuál es su inquietud en ese sentido? ¿Cuál dice usted que es como entre líneas o ¿cómo, qué palabra ocupó? Discúlpeme. Sí, como si hubiera alguna modificación, ¿no? Pero a usted le llama la atención de forma favorable, de forma inclusiva, de forma no viable, loable. Bueno, es que yo, como le digo, que estuve investigando un poquito lo del 2 de octubre, entonces como que si quisieron como ocultar o mover algunos información por lo mismo de que se involucraba lo que es el gobierno. Entonces, como le repito, no lo leí, pero no sé si en algún momento sí siguieron con la información que es real o modificaron algo para hacer como quedar bien al gobierno. Es algo que no leí como por completo. Es claro que el gobierno no va a decir, como hablábamos con Norberto, va a decir, es que el ejército mexicano sí fue el que avasalló, destruyó, cometió esta masacre en contra de los estudiantes. No lo va a decir. Evidentemente, como un hecho histórico, y lo comillo porque hay una verdad absoluta detrás de todo esto que lamentablemente tiene matices de desaparición. Me refiero de documentos, de testimonios. El Memorial del 68, estuvimos el domingo, mi hija y yo, allá en una exposición de las guerrillas en México, y evidentemente pues ya muchos de los camaradas que estuvieron en la guerrilla, es natural que ya no están vivos, porque ya son muy viejos, ¿no? Los compañeros ya son ancianos, entonces, qué lamentable que tuvieron que desaparecer documentos para esto. Retomo lo del libro, sí, muchos de los libros van a seguir ocultando absolutamente todo. Aquí está Ayotzinapa y el señor de Macuspán evidentemente no resolvió el tema de Ayotzinapa. La señora que hoy está, el presidente que está en el gobierno ahora, tampoco está atendiendo el tema de Ayotzinapa. Ellos dicen, ya detuvimos a tantos, pero nunca hablan de una corte marcial ni por qué están ahí o si son juzgados a partir de ello. Y con esta parte concluyo. Si a partir del llamado huachicol, hago comilla porque yo no tengo datos de ello, o sea, esa información la desconozco evidentemente, sino que me guío con el estudio de los medios de comunicación, notas informativas y lo que sale, y especialistas en la materia que son a conveniencia de gobierno o no gobierno. Entonces,
si esos personajes que están vigentes los están ocultando o cubriendo desde Palacio Nacional, es natural que en el 60, lo del 68 va a seguir también de esta forma. Dan una embarrada porque sí es cierto, al inicio hablábamos de esto, hay una embarrada de historia que les comentaba yo, que sí hay oportunidad de dialogar de lo que podamos y queremos, sí la hay, apertura, sí la hay, no hay restricción, aquí estamos hablando de ello, pero no van a decir todo, evidentemente. Entonces, aquí en los libros sí está esa apertura, pero con restricciones, y siempre va a ser así. Solamente la persona que se adentra al estudio del mismo, de cualquier tema que ustedes quieran, va a encontrar en el camino una serie de información que le llevan a desvirtuar las líneas de operación. Termino con esta parte. La línea de investigación de diferentes colectivos mexicanos, extranjeros, investigaciones igual internacionalistas, mexicanos, las líneas de tiempo. En el caso de Ayotzinapa, todas, absolutamente todas son diferentes. Es sorprendente ver esa línea del tiempo. Vayan a Tlatelolco para que conozcan toda esta parte histórico. Es muy importante. Además hay acervo que ustedes pueden consultar. Para usted, Andrea, que le gusta la investigación, es muy interesante que se acerque evidentemente al Archivo General de la Nación, que se acerque ahorita al memorial. También hay archivo, ya se generó un archivo enorme. Y también en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, también vaya allá. Y también en la calle en Puebla, la calle Puebla, en la Roma, Condesa, discúlpeme, por favor investiguen ustedes, Andrea. Ahí está el acervo histórico también de Tlaxcuaque, de lo que era la antigua Dirección Federal de Seguridad. No hemos ido, mi hija y yo, por muchas actividades que luego nos llena la agenda, pero dense esa oportunidad, Andrea, que escucho que a usted le gusta la investigación, y no dejen a ninguno de ustedes de hacerlo, jóvenes, para que encuentren otra información, para que vayan generando, que fue la pregunta anterior, este marco comparativo, vayan ustedes generando, rompiendo candados de esta verdad histórica, para que ustedes saquen su propia conclusión y puedan platicar, debatir de manera sana con otras personas sobre estos temas. Gracias, Andrea, muchísimas gracias. Nada más algo repito, ya encontré el libro, que si ya es de sexto grado, se llama Nuestros Saberes, libros para alumnos y maestros de familia, en donde la página 168 marca como violencia de Estado, en donde está línea del tiempo que habla del 23 de mayo, lo que es el 2 de octubre, 28 de junio, el 22 de diciembre y el 26 de septiembre, lo del último que fue lo de la desaparición de los 43, y también habla de lo que es lo de la desaparición de los 43 junto con las fotos de los manifestantes. Eso está interesante. ¿Por qué es interesante? Porque si hay una apertura. Déjenme decirles que con este señor de Macuspán, es cierto que hoy podemos ver en una exposición a Ricardo Flores Magón, podemos ver en una exposición en el Memorial del 68 vigente, podemos, lo que le digo de Tlaxcuaque, hoy sí podemos rescatar esa parte histórica, lo que le conviene al gobierno, que nosotros conozcamos. La realidad completa, le digo que la línea del tiempo de Ayotzinapa tendrá como 30 y tantas líneas de investigación y ninguna se parece en nada, ninguna, ni en lo mínimo, Andrea. Qué lamentable que sea así, qué lamentable que es cierto, por lo que usted dice, mañana vamos a una manifestación y nos desaparecen. Qué lamentable que tengamos que estar viviendo este tipo de violencia psicológica, porque meter elementos, los zorros todos de negros, solamente con la cartuchera aquí atrás, aparentando que traen armas, aunque no las traigan, pero es psicología oscura, evidentemente temerme. Ustedes más jóvenes lo ven y dicen, es que probablemente vienen armados, aunque no vengan armados completamente, pero es la psicología oscura. Entonces, sí me parece lamentable. Qué bueno que hay esta apertura, pero lo importante no es solo esa información, sino que, como usted dice, que le gusta la investigación, es eso. A partir de esto, ¿por qué nace? ¿Por qué lo crean? ¿Por qué lo disponen? ¿Por qué lo dejan? Me parece importante, y sobre todo, sí rompieron con este amague que se tenía en gobiernos anteriores. Eso sí se lo puedo decir a todos. Sí hay una gran apertura de los conflictos sociales que hoy se difunden, pero
otra vez, por cuarta vez, lo van a censurar a conveniencia. Pero hay que aplaudir que sí, tenemos esa, bueno, ustedes tienen esa apertura de poderlo ya ver en un libro de texto. Cuando nosotros íbamos a ver algo en el 68, cuando fui a la primaria en 1982, al 88 con Miguel de la Madrid, cuando estaba de presidente, nunca, Andrea. Hasta el 2018 fue que pude ver a un Ricardo Flores Magón reconocido públicamente con el gobierno del señor de Macuspán. Es lo único que le aplaudo, lo demás lo descalifico. Bueno, hay otras cosas que son viables, pero no todo. En fin, no es el tema. Gracias, Andrea. No, muchas gracias a usted, maestro. Y sí voy a tomar en cuenta eso de ir a Tlatelolco y todo eso. Es algo que yo lo tenía planteado, pero ahora sí ya. Sí, se podría ir. Sí, vaya. Muchas gracias. ¿Alguno más quisiera tomar la palabra? A mí en lo personal, yo lo tomaría como un estado de el procurar a las demás personas, ¿no? Al final ya creo que tienes que preocuparte por todos y por las necesidades de todos. Entonces se supone que eso es lo que es el activismo, o bueno, lo que predicamos nosotros, lo que practicamos, que es eso el activismo, y es luchar por una causa o por causas relacionada a pues varias personas, ¿no? A una causa social, en este caso pues dependiendo que sea por lo que hagamos el activismo, pero pues principalmente creo que es eso, las personas, las causas y las consecuencias. Muchas gracias. Compañero Norberto, por favor. En estado de alerta, yo creo que en ese sentido, en sí pues la alerta pues va a estar siempre, ¿no? Si es que hacemos algo bueno, algo positivo, que normalmente en la mayoría de los agentes de cambio pues se busca, ¿no? Precisamente mejorar el entorno, pero en ese buscar el mejoramiento del entorno, mejorar el entorno estudiantil incluso, pues no siempre todos van a estar de acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo y considero que estando las amenazas que se encuentren, estando los posibles opositores a cambios positivos, pues siempre buscar hacerlo lo mejor, hacerlo bien, hacerlo por los demás, no buscando lo que ahora está de moda como la autosuficiencia, porque realmente no somos autosuficientes por cada uno de nosotros, al contrario, necesitamos uno del otro, siempre entre equipos, siempre se logra. Es mucho mejor estar acompañado que solo. Entonces, en ese sentido, pues sí, siempre buscar hacer lo que nos gusta, siempre buscar luchar por lo que queremos justo, porque como bien decía al principio, que bienaventurados los que luchan, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice la Biblia, dice la historia también. Entonces, sí, pase lo que pase, se oponga quien se oponga, pues sí, siempre buscar y tratar de hacer lo posible por mejorar nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestro país, e incluso como nosotros no debemos pues de sentirnos perfectos y decir, no, ya somos las mejores personas, somos los mejores agentes de cambio. No, al contrario, somos personas que batallamos, que cometemos errores, y creo que eso es muy imprescindible, muy importante saber que cometemos errores. Siempre pedir perdón cuando los cometamos y seguir adelante. Entonces, en resumen de esto, Gil, que preguntas, yo creo que el estado de alerta, el más importante sería saber que no hay que detenerse, no hay que detener, que mi estado de alerta sea que no se apague la pasión por la lucha, por el mejoramiento estudiantil, comunitario, social, y siempre hacerlo por el bien de los demás, y ya como complemento pues será el nuestro, ¿no? Pero que siempre sea la prioridad del bienestar del otro. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues totalmente agradecido de que ustedes dos hayan estado aquí. Sin duda alguna me llevo muchas enseñanzas, muchas lecciones. Y esta, como les mencioné al inicio, es su casa. Cuando gusten tener proyectos, quieran comentar algo, aquí tendrán las puertas abiertas y siempre van a estar estos espacios en donde serán considerados.
Si ya se tienen que retirar, no hay ningún problema. Les reitero, muchísimas gracias por su presencia y de verdad completamente agradecido. Gracias por estar aquí. Esta historia continuará.